Y ya no quiero que me muevan. Siéntate y ahí te quedas. También siéntate adelante. Ahora sí. Buenas tardes. Yo soy Marilena Chiste, soy médico hematólogo del Hospital Mario Delgado. Les he dicho que se vayan adelante porque a veces me resulta difícil hablar fuerte y de repente no me escuchan. Yo les voy a hablar de anemia macrocítica. Y anemia macrocítica es un grupo grande de síndromes, una definición un tanto morfológica laboratorial, pero que te va a ayudar cuando tú tienes un paciente con anemia y que solo le han pedido un programa y tú necesitas saber qué tipo es, ¿no? Yo quiero que sepan, los objetivos de la clase es que ustedes sepan qué es macrocitos, qué es megaloblastos, qué es anemia megaloblástico, o sea, conceptos, y no se confundan. Que reconozcan la clínica, los exámenes de laboratorio, tratamiento y lo más importante, la prevención, ¿verdad? Y que diagnostiquen la anemia macrocítica megaloblástica, la no megaloblástica. Muy bien. Les voy a enseñar algunos casitos clínicos para que ustedes se imaginen más o menos, ¿sí? El caso típico es de este paciente que es un paciente de 76 años, que estaba viviendo solo, pero que sus familiares lo visitaron cuando tenían unas vacaciones y lo encontraron olvidadizo, con dificultad para caminar, con palidez e ictericia leve. ¿Sí? Un abuelito que vivía solo, no sabemos qué habrá pasado en todo ese tiempo. Y el paciente tenía 8.5 de hemoglobina, hematocrito 27%, un volumen corpuscular medio de 121 gentolitros, una hemoglobina corpuscular media de 38 picogramos y una concentración de hemoglobina corpuscular media de 31. ¿Ya? En el flutis de sangre periférica se vio que tenía macrocitosis y tenía neutrófilos hipersegmentados. Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos acá arriba, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí, y reticulocitos 1.8%, leucocitos 3.200, plaquetas 115.000. ¿Hasta ahí qué parece? Anemia macrocítica. Una anemia macrocítica, y algo importante, ¿no? Y una pancitopenia, ¿no? Entonces tú dices, esta anemia no come el abuelito, pero tiene una pancitopenia. ¿Cómo lo informan este flutis? Como neutrófilos hipersegmentados, anisocitosis, es decir, de diferentes tamaños, ¿verdad? Algunos poiquilocitos moderados, macrocitos ovales y escasos dacriocitos, ¿no? En forma de lágrimas, ¿no? Acá no se ve, pero informaron en forma de lágrimas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué examen le pediríamos para enfocar? Entonces, de acuerdo aquí a la frecuencia, nosotros tenemos que ver qué examen, primero, qué exámenes nos están induciendo que pueda ser una deficiencia nutricional. Primero es una anemia francamente macrocítica, ¿verdad? Entonces nos está sugiriendo que deberíamos pedir un dosaje de vitaminas, el volumen corpuscular medio y la concentración. Una anemia macrocítica hipercrónica. Ahora, ¿cuáles serían las causas de esta anemia? ¿Quién se arriesga? ¿Lo más por frecuencia, por la clínica? Alcoholismo, después vitamina B12, ácido fólico. Muy bien. Entonces, como está viviendo el abuelito solo, comería, no comería, entonces el enfoque vamos a empezar pidiéndole las vitaminas, ¿no? Entonces, lo más frecuente para la edad podría ser vitamina B12. No hay el antecedente de alcoholismo, de repente podríamos empezar de frente por el dosaje. Pero entonces, ese es el caso típico, ¿ya? Un abuelito que no come bien, ¿cierto? Buenas tardes. Pero ahora hay otro caso, que puede ser un niño. Ustedes de repente van a ser pediatras o van a rotar pediatría y van a tener niños. Por ejemplo, un paréntesis grande, tuvimos una señora de 40 años que tenía su pareja de 28 y venía con su niño de 7 meses, creo, que tenía una anemia 8 de hemoglobina, francamente macrocítica, 130 de volumen corpuscular y con un poco de leucopenia y un poco de plaquetopenia, ¿no? Entonces todos asustados, ¿no? Porque cuando tú ves un niño con pancitopenia, tú piensas que es más rápido en el hospital, pancitopenia es leucemia, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en este caso se le pidió dosaje de vitaminas y tenía vitamina B12 baja. Entonces es raro que un niño tenga vitamina B12 baja, ¿no? Entonces se consultó a la mamá y la mamá dijo que era vegetariana, ¿no? Desde 10 años antes de estar embarazada. Entonces esa era la causa, ¿no? Que el niño había sufrido deficiencia de vitamina B12. Pero hay otras enfermedades raras, como este casito que les voy a mencionar, donde un niño puede tener deficiencia de vitamina B12, pero no es nutricional, o sea, algo raro, ¿no? Primero, que no es porque esté comiendo menos. Segundo, no es un abuelito que yo te dije, ¿no? El abuelito que no come. Entonces, este niño tiene 3 años, es de origen colombiano, pero
lo han llevado a España y ella está viviendo ya 2 años. No saben por eso los antecedentes familiares, pero él viene al inicio con vómitos y diarrea y pérdida de peso. Al examen físico tenía palidez de piel y mucosas, hasta ahí tú dices es una anemia. Lo curioso es que su peso y su talla estaban en el percentil 50 su talla y su peso en el percentil 25 y tenía un cierto grado de retardo de crecimiento. Y la presión arterial estaba normal. Tenía además proteinuria, ojo, anemia, síntomas de anemia, ¿verdad? Falla en el medro, o sea, alteración en el crecimiento, y además tenía una proteinuria. Más bien, la creatinina estaba normal, la depuración y el sedimento también estaba normal. Estos son los exámenes cuando él fue diagnosticado de la deficiencia de vitamina B12. Entonces, miren, hemoglobina 10.8, volumen corpuscular medio 116, la ferritina un poquito bajo, o sea, además tenía una leve anemia ferropénica, la transferrina estaba normal y la vitamina B12, ojo, estaba en 123, lo normal es de 200 a 600 picogramos por mililitro y estaba aquí baja. Los folatos de 6 a 20 normales, la depuración de creatinina estaba normal, la creatinina normal y tenía la proteína. Conforme pasó el tiempo, como les digo, el niño fue llevado a España, ya pasaron 6 años y se le hace un seguimiento. Y el niño tiene ahora hemoglobina 12.8, tiene el volumen corpuscular medio normal, tiene la ferritina en el límite todavía y la vitamina B12 ya está normal. O sea, que cambió del inicio a los 6 años es que se le dio tratamiento. Primero se le hizo, para hacer el diagnóstico, se le hizo una ecografía abdominal, se le hizo una gamografía renal, que salieron normales, se le colocó vitamina B12 intramuscular, entonces el niño ya no tenía la deficiencia y además que fue adoptado y ahí le estaban haciendo el seguimiento, pero lo que causaba extrañeza es que además de la anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12 que tenía, era un niño que tenía un desarrollo condoestatural disminuido y psicomotor, bueno, un poco por debajo de lo normal, pero el psicomotor normal y la función renal estaba normal, pero había proteinuria. Entonces se sospechó de esta enfermedad rara que se llama síndrome de Imerslund-Grasbeck, en el cual hay una mutación en el gen de la cubulina. La cubulina es un receptor que hay en el hilo que recepciona el factor intrínseco que está unido a la vitamina B12. Entonces, cuando se hizo esta mutación, se comprobó que el niño tenía una mutación homocigota del exón 21 de este gen de la cubulina. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Que él sí come, pero lo que pasa es que no absorbe. Entonces, ¿por qué les presento este casito clínico de síndrome de Imerslund-Grasbeck, que es algo raro? Es que no todas las anemias macrocíticas van a ser nutricionales y van a ser fáciles de diagnosticar y de sospechar. A veces tienes que buscar. Ahora, si tú sabes la enfermedad, tú vas a pedir la mutación. Si tú no sabes, de repente vas a decir, es una coincidencia, no sé, no absorbe por algún motivo, de repente tiene anticuerpos, vas a sospechar otras enfermedades, pero no es. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Colocarle la vitamina B12 como vía oral o vía endovenosa o vía intramuscular. ¿Qué dicen ustedes? Intravenosa o intramuscular. La cuestión es que no va a absorber por vía oral, ¿no? Entonces este pacientito tiene que estar de por vida con vitamina B12. Entonces este es el contenido que vamos a hablar rápidamente, un poco de introducción en epidemiología. Cuando ustedes hagan los seminarios conmigo, también este es el orden, ¿sí? Tienen que hablar un poquito de introducción, un casito, no sé, algo que llame la atención a los compañeros, un poco de conceptos, clasificación, y ahí van desglosando todo lo que ustedes quieren. Pueden hablar de diagnóstico, primero la clínica, el diagnóstico y el tratamiento y la prevención, que es lo que vamos a hablar ahora, pero yo me voy a detener un poquito más hablando de la vitamina B12 y de ácido fólico, que es lo más frecuente ahora, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que las anemias macrocíticas son un grupo heterogéneo de anemias que van a caracterizarse por un volumen corpuscular medio de más de 100 centímetros, ¿ya? Hasta ahí no hay duda. Pero van a haber anemias megaloblásticas y no megaloblásticas y eso te va a ayudar. ¿En qué te va a ayudar? En hacer el enfoque y no pedirla. En mi hospital alguna vez no hubo vitamina B12, entonces a veces aspiramos al paciente que tenía pancitopenia y veíamos cambios megaloblásticos. Le dábamos vitamina B12 y el paciente mejoraba en 2 semanas. Y decíamos, realmente sí había sido una deficiencia de vitamina B12, porque el paciente venía y no tenía plata para hacerlo particular, ¿cierto? Ahora, la anemia macrocítica dice, en esta literatura de aquí, que es del 3 al 4% de la población en general que tiene anemia macrocítica. O sea, tú dirás, es raro, doctora. Realmente la anemia ferropénica está en la cabeza, la anemia de enfermedades crónicas, pero en los adultos mayores llega a ser casi la tercera parte del total de anemias, las anemias macrocíticas, especialmente las nutricionales.
Muy bien. Ahora, las anemias macrocíticas están dentro de especialmente la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, están dentro de las alteraciones de la síntesis de ADN. Por eso vamos a hablar un poquito de lo que es la síntesis de ADN y vamos a ver cómo estas anemias megaloblásticas especialmente cursan también con alguna alteración de los tejidos de rápido recambio. ¿Cuáles son los de rápido recambio? Mucosa gastrointestinal, piel, ¿verdad? También va a haber el tejido hematopoyético. Entonces, por eso, aparte de tener anemia, estos pacientes tienen quelitis, de repente tienen caída de cabello, de repente tienen algún problema de mala absorción. Entonces, vamos a ver que en pacientes, por ejemplo, adultos mayores, que es este trabajo de aquí, se hizo un estudio y se vio que el 22% de estos pacientes de los que tenían anemia era por neoplasia, el 12% por anemia farmacopénica, de causa desconocida un 35%. Pero en Japón, miren, el 61% de los pacientes, de todas las anemias megaloblásticas, el 61% eran perniciosas. Es decir, que en Japón, primero que abunda la anemia, abundan los problemas gástricos, también abunda la anemia perniciosa. Ahora, acá hay un poco de estadística que les decía, ¿no? El porcentaje de anemia es más o menos 32,9%. Y vamos a ver, estos son los valores que yo les doy, pero macrocitosis de 2 a 4% en este trabajo que hablaba solo de adultos mayores. En total se enroló 1.784 adultos mayores, ¿ya? Ahora vamos a ver que acá tenemos frecuencia de acuerdo a los tipos de anemia, y eso varía de acuerdo al país. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes adultos mayores que tienen deficiencias. En otros países, no sé si ustedes han ido a Estados Unidos o han visto, las vitaminas son baratísimas. Tú vas por la gripe y te dan vitaminas, ¿sí? Entonces las vitaminas lo consumen y los alimentos suelen estar fortificados con hierro, con vitamina B12, con ácido fólico. Entonces, a la cabeza tenemos la deficiencia de vitamina B12. Después tenemos también las anemias de enfermedades crónicas. También tenemos la deficiencia de ácido fólico con un 5,8%, de causa desconocida, como les decía, hasta 35% en una serie. También podemos tener otras alteraciones de, por ejemplo, síndromes mielodisplásicos que alteran la misma médula ósea. También las alteraciones por fierro, miren, en otros países solo 1,4%. En nuestro país, ¿cuánto es la incidencia de anemia? Ustedes hicieron el seminario de anemia ferropénica. ¿Cuánto es la prevalencia de anemia ferropénica en tu país, en Perú? Estamos por 20, 30, el PUNO está en 30 más o menos, ¿ya? Pero está por lo menos entre 20 y 30%. Ahora, vamos a ver entonces, según los conceptos que vamos a ver, la anemia perniciosa es un tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. La gastrectomía inhibe la absorción de vitamina B12, también está en ese grupo, y las deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico, estas son por falta de consumo. Entonces, de todas las anemias megaloblásticas en este estudio en Japón, se vio que la anemia perniciosa era el 61% por causa de gastrectomía, incluyendo la cirugía bariátrica, o sea, para bajar de peso, el 34%, deficiencia de vitamina B12 por falta de ingesta 2% y de ácido fólico 2%. Como te digo, en nuestro medio es un poquito mayor y la principal causa es deficiencia de vitamina B12 por falta de ingesta. Tú le dices a un abuelito que tiene artritis reumatoidea o artrosis que no coma carne, el abuelito no te come carne, 1 año, 2 años, 3 años. Además que los abuelitos son idéntulos y no pueden masticar. Y después que la carne está un poco más cara, que no la pueden conservar, y en la sierra también a veces solo comen cuando matan los animales, los abuelitos, y no tienen carne todos los días. Entonces ellos suelen tener en nuestro país la primera causa. Pero fíjate, mira qué pasa en Nueva York. Esta es una estadística de Nueva York en la cual el alcoholismo, la terapia antirretroviral son las primeras causas. El alcoholismo y la terapia antirretroviral que utilizamos para VIH, ¿no? Y después está la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico también. Ahora vamos a hablar de conceptos. Entonces vamos a tener una anemia macrocítica, que hemos dicho que está entre 2, 3 a 4% del total de anemia, ¿cierto? Esta anemia macrocítica se puede dividir en anemia megaloblástica y no megaloblástica. Entonces la anemia macrocítica es una definición que se toma en cuanto al flotis de sangre periférica, recuento a la medición del volumen corpuscular medio más de 100. Algunos libros te van a decir 98, otros 110, tú te grabas 100, ¿cierto? Ahora, pueden ser megaloblásticas y no megaloblásticas. ¿Qué significa megaloblástico? ¿No? Significa que son precursores, que están grandes, que están anómalos, pero el término de megaloblástica puede ser determinado tanto en un flotis de sangre periférica como en médula ósea. Ahora, si te llega un paciente a ti, que estás en emergencia y te viene con un hemograma y dice volumen corpuscular medio 112, ¿tú qué le vas a poner? Anemia macrocítica.
no te vas a inventar y le vas a poner megaloblástica, porque megaloblástica es un concepto morfológico. Tanto si has visto el frotis de sangre periférica o si has visto la médula ósea. Entonces, las características vamos a ver qué significa megaloblástica, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Pero dentro de las anemias megaloblásticas, por ejemplo, las más comunes son la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, que son el 15% en ancianos. Pero estas deficiencias, la más común de las deficiencias de vitamina B12 es la anemia perniciosa. Entonces, la anemia perniciosa es la más común de las deficiencias de vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 es la más común dentro de las anemias megaloblásticas, y la anemia megaloblástica es la más común de las anemias macrocíticas, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a hablar de las anemias megaloblásticas primeramente, y largo y tendido toda la charla que yo les voy a dar es de la megaloblástica, que la principal, digamos, el principal componente, digamos, es la vitamina B12, su deficiencia, el ácido fólico, y puede haber alteraciones de la síntesis del ADN que pueden ser congénitas o adquiridas, y este síndrome que yo les decía, por mala absorción, porque no hay el gen de la cubulina, en el síndrome de Imerslund-Grasbeck. También podría ser una deficiencia de transcobalamina que tenga el paciente congénita, o algún paciente cirrótico que pueda tener proteínas disminuidas, incluyendo los transportadores. Por eso algunas veces ustedes van a ver pacientes que tienen desnutrición o que tienen cirrosis y que van a tener deficiencia de proteínas, y por ende van a tener anemia ferropénica y también anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Muy bien. Ahora, anemias no megaloblásticas, ¿cuáles son? El síndrome mielodisplásico, la disfunción hepática que puede estar acá, la cirrosis, algunas drogas y algunas drogas inherentes a la síntesis del ADN. Muy bien, acá les repito este tema de la macrocitosis en ese trabajo en Nueva York, y vamos a empezar por anemia megaloblástica, ¿cierto? Muy bien, entonces las anemias megaloblásticas van a tener alteraciones tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. Yo les voy a hablar solamente ahora de la médula ósea en esta lámina. Entonces, en la médula ósea, si nosotros sabemos que la vitamina B12 indirectamente es necesaria para que el folato esté en su forma activa, y el folato es necesaria para la síntesis de timidinato, entonces tú vas a reconocer que el ADN no va a poderse sintetizar, y el ADN de varias células, no solamente del tejido hematopoyético. Por eso va a haber además otras citopenias y va a haber unas consecuencias. Imagínate que esta es la médula ósea. Va a haber una eritropoyesis ineficaz. Entonces va a haber núcleos inmaduros y citoplasma maduro. Eso se llama asincronía núcleo-citoplasma, ¿sí? Núcleos inmaduros, grandes, y por eso la célula va a ser grande, megaloblástica, ¿se acuerdan del megalodón? Y el citoplasma va a ser ya maduro, porque el citoplasma va a seguir su madurez. Eso se llama asincronía. Ahora, va a haber un aborto intramedular. Como son células anormales muy grandes, va a haber macrófagos en la médula ósea que se los van a comer, y por ende va a haber una hemólisis intravascular. Esa hemólisis intravascular te voy a explicar por qué va a haber una ictericia leve. Yo le llamo subictericia, o sea, de 1 a 3 miligramos por decilitro de bilirrubinas, una ictericia sutil. Y además, eso también te va a decir por qué la deshidrogenasa láctica está aumentada y los reticulocitos también, porque va a haber una hemólisis. Entonces, la anemia por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, o las anemias megaloblásticas en general, tienen un componente nutricional y un componente hemolítico, ¿cierto? Ya está, ahí estamos bien. Entonces, estas son las células, los precursores. Ustedes se recuerdan a las unidades formadoras de colonia eritroides, luego al proeritroblasto y a todos los normoblastos, y luego el reticulocito y el glóbulo rojo, ¿cierto? Ustedes se imaginan. Entonces, todos ellos van a estar aumentados de tamaño, ¿sí? Pero no solamente ellos, también van a estar los mielocitos, los promielocitos, el megacariocito, el megacarioblasto también van a estar aumentados de tamaño y van a estar de alguna manera monstruosos, grandes. Esta deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico entonces va a alterar la síntesis del ADN, va a haber todo este tema que les digo, va a dar la megaloblastosis, que es un término, megaloblastosis, o no es lo mismo que anemia megaloblástica. ¿Saben por qué? Yo puedo tener un síndrome mielodisplásico y hago un aspirado y yo te pongo ahí megaloblastosis, y tú te confundes y tú dices, entonces le voy a pedir vitamina B12 y ácido fólico y va a estar disminuido, le pides y te sale normal. Entonces la doctora mentirosa le he puesto que es megaloblastosis en médula ósea y realmente no tiene anemia megaloblástica. Es que no es lo mismo. Megaloblastosis o megaloblástico o características megaloblásticas es solamente una característica morfológica en el mielograma que nosotros podemos ver. También se puede ver en la biopsia de hueso. Muy bien, la mayoría de estos megaloblastos se van a hemolizar intramédula ósea,
¿Qué más les puse acá? Eso se llama eritropoyesis ineficaz o inefectiva, pero lo que pasa en ustedes que parecen sanos debe ser una eritropoyesis eficaz. Y le digo parecen para que se rían porque no están durmiendo. ¿Ya? Entonces, también hay una eritropoyesis eficaz, una ineficaz, y hay otras más que van a estudiar conforme pase el tiempo, como hematología. Y va a haber por eso leucopenia y trombocitopenia. Muy bien, entonces vamos a ver dentro de las anemias megaloblásticas, la deficiencia de vitamina B12, voy a hablar harto, ácido fólico, anabolías en la síntesis que les decía. Puede haber también, algunas drogas son antifolato. Ustedes han hecho también quimioterapia con leucemia, los que ya están rotando, y han estudiado los inhibidores de las pirimidinas, o sea, antagonistas del ácido fólico. ¿Quiénes son? Metotrexato, ¿verdad? 5-fluoruracilo, por ejemplo. Entonces, ustedes han visto pacientes con artritis reumatoidea que les dan metotrexato y ácido fólico, ¿verdad? O tienen alguna abuelita, no sé, un familiar, o han hecho reumato y les dan metotrexato y ácido fólico. El metotrexato inhibe al ácido fólico, entonces por eso le damos ácido fólico para que el paciente no tenga anemia o pancitopenia. Puede haber otros defectos de la síntesis de ADN que también te van a dar una anemia megaloblástica, que son raras, como la aciduria orótica, algunas deficiencias enzimáticas adquiridas. Estas son por alcoholismo. O sea, el alcohol, donde lo mides, te va a dar anemia. Te va a dar anemia megaloblástica, también te puede dar anemia no megaloblástica, también te puede dar anemia ferropénica, también te puede dar anemia de enfermedades crónicas, te va a dar un montón. Por eso tú cuando ves a un paciente cirrótico generalmente está con biblioxina, tiamina, ácido fólico, por ahí le están dando hierro, por ahí tiene varices esofágicas. También vamos a ver que la hidroxiburia, por ejemplo, la citarabina, que son citocinas, también van a inhibir, van a causar deficiencias en las enzimas que van a inhibir la síntesis de ADN y por ende es el principio de la quimioterapia y van a causar anemias megaloblásticas. Ahora vamos a hablar de la vitamina B12 solamente. Entonces, ¿por qué motivo el paciente no tendría vitamina B12 en su sangre para que la médula ósea pueda utilizar esa materia prima? Uno es falla en ingesta. Yo te digo, el abuelito típico que sus familiares malagradecidos, ustedes no sean así, por favor, a manera de paréntesis, porque la mayoría de abuelitos, cuando vienen a un hospital, a veces dicen, yo vivo solo, ¿qué haces? Vengo en las calles. O dicen, mis familiares vienen a visitarme cada mes y viven con la abuelita. Entonces, no comen ellos más que harinas. Entonces falla en la ingesta, ese típico abuelito. Un incremento en las necesidades. ¿Quién puede tener incremento en la necesidad de vitamina B12? Una embarazada. Ya, una embarazada, especialmente de ácido fólico. Alguien que está con cáncer, que estamos recibiendo quimioterapia y estamos matando las células que la médula está formando. Entonces, pobre médula. La médula forma y tiene un cáncer de colon, tiene una leucemia y tú le estás dando medicamentos para matar esas células. Entonces, forma, muere y ya tiene mucha necesidad. También puede haber una absorción alterada. Por ejemplo, un paciente con VIH te dice que tiene 3 meses diarreas y nunca sabía que tenía VIH. Viene contigo y te dice que tiene diarreas crónicas y viene con anemia macrocítica megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces tú te vas a imaginar que es por eso, no está absorbiendo. Pero también puede haber en pacientes que han sido gastrectomizados, y yo les hablo mucho de las cirugías bariátricas. Cuando te hacen cirugía bariátrica, alguna de ellas, algunos son bypass gástricos, pero las últimas son con resecciones del estómago del 70, 80, 90%. Entonces ahí los pacientes van a tener anemia por deficiencia de vitamina B12 y además anemia ferropénica. También puede haber una sobreinfección por Helicobacter pylori. También puede haber una anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Es una enfermedad autoinmune, ya les ayudé. ¿Qué más? Ya están a la mitad del curso, ¿no? Cuando hay que dar anticuerpos. Son anticuerpos frente al factor intrínseco o frente a las células paletales. Muy bien. También puede haber una falla, por ejemplo, de la aftocorrina. Pacientes que no produzcan en la saliva aftocorrina. También puede haber una deficiencia de factor intrínseco hereditario, algo rarísimo, ¿no? También puede haber un síndrome de malabsorción porque un paciente tenga EIP, enfermedad inflamatoria intestinal. También puede haber este síndrome de Imerslund-Grasbeck que yo les decía que es una mutación de la cubulina. El paciente, su cubulina no funciona. Entonces el paciente no va a poder del hilo captar del intestino para la sangre la vitamina B12. También puede haber deficiencia de transcobalamina, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Y también puede ser alguien que está compitiendo por la vitamina B12 acá. ¿Quién sería? El difilubotrolatum, por ejemplo, ¿no? Parásitos, bacterias. O yo les menciono a veces cuando ustedes ven el gran doctor o ven el doctor House, y ahí ven un paciente que le sacaron una tenia enorme, que tenía deficiencia de vitamina B12 y pancitopenia. Pensaban leucemia, mil cosas, y había sido solamente deficiencia de vitamina B12 por una tenia enorme que tenía, ¿sí? Es cierto lo que te dice tu mamá, no estás flaco, de repente puedes tener una tenia, puede ser que esté en los 100. Ahora voy a hablar solo de la vitamina B12 y luego voy a hablar del ácido fólico. Entonces la vitamina B12 está en la naturaleza, pero en los
organismos vivos, animales, puede estar en bacterias intestinales de los animales, pero tú no sintetizas vitamina B12, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comer vitamina B12. La vitamina B12, ahorita les voy a decir en qué alimentos está. La vitamina B12 está en nuestro cuerpo, bueno, está in vivo y in vitro. In vivo la tenemos como metilcobalamina, que es la forma circulante, y como adenosylcobalamina, que es la forma de depósitos en el hígado. Pero in vitro tenemos la hidroxocobalamina, que son las ampollas rojas. ¿Quién de ustedes se ha golpeado y le han dado neurobión? Doloneurobión. El doloneurobión es diclofenaco, que es blanco, transparente, pero la vitamina B12 es roja. Entonces le ponen la vitamina B12 para que sea el doloneurobión. Ahora, ¿por qué te lo ponen? Dicen que mejora los dolores neuropáticos, musculares, y le han puesto muchas utilidades a la vitamina B12, ¿ya? Entonces, esa es la vitamina B12, la hidroxocobalamina in vitro, ¿ya? Hidroxocobalamina. Otros le dicen hidroxo. Y la cianocobalamina también viene en ampollas, también viene la cianocobalamina en el test de Chile que se hacía antes, también es la cianocobalamina. Muy bien. Ahora, la cianocobalamina es un compuesto de cobalto con un anillo pirrólico y se une a un nucleótido. Estos son los alimentos que tienen vitamina B12. Quiero que te concentres, porque de repente tú que vienes a la universidad no estás comiendo bien. Entonces, fíjate, ¿quién tiene más vitamina B12 acá? ¿No? La gente me dice, yo como arrocito, papita, yo como harto, ¿no? No sé, harta leche, me dicen. Fíjate, quienes tienen más son los pescados, las sardinas, el salmón, la caballa, la lubina, los huevos. Fíjate en la ternera, la carne magra de res, 1.6 microgramos por 100 gramos de alimento. El cerdo, 0.4. Tú que dices, a mí me encanta el cerdito, a mí me encanta el cordero, la costilla, 1.98. El pavo, 2. El conejo, 10, ¿no? Por eso de repente mis pacientes, puro cuy, los que rotan conmigo, los pacientes que tienen fe al cuy en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahora también, mira, fíjate acá la leche entera, 0.3. Si tú eres vegetariano de repente y dices, no, doctora, yo soy, digamos, en ese sentido muy meticuloso, yo solo tomo leche, yogur, queso. Mira cuánto tiene el queso, 0.66, el yogur 0.4 de la leche. Entonces los vegetarianos tienen este problema. Entonces ellos ya saben y se compran su vitamina B12 oral o se la hacen colocar intramuscular. Ahora, la absorción de vitamina B12 es algo complejo, por eso nos detuvimos acá un poquito, porque necesita lactoporrina a nivel salivar y gástrico, necesita algunas proteínas de secreción pancreática, necesita el factor intrínseco de Castor, necesita la tubulina y necesita que no haya anticuerpos y la transcobalamina. Un poco complejo, te lo voy a explicar. Yo a manera de broma, no sé, para que ustedes se graben, yo la comparo, la vitamina B12, con una mujer, digamos, de las antiguas, de esas mujeres que fue criada en una casa muy conservadora, una familia muy conservadora, ¿ya? Entonces tú tienes, digamos que esa señorita, que no creo que sea alguna de acá, porque ustedes ya son más modernos, ¿no? Entonces, pero esa señorita conservadora, esa vitamina B12, tiene que ingresar, pero para ingresar va a tener en su camino, empezando por la boca, a algunas personas, unos pretendientes, ¿verdad? El peor es nada, que va a ser de repente choque y fuga. Ese choque y fuga va a ser la lactoporrina, tanto oral como gástrica. Entonces se van a juntar, van a tener una que otro por ahí, un bailecito, por ahí va a ser tu enamorado, besitos, abrazos, pero con él no te vas a casar, ¿cierto? Entonces vas a tener a lo largo de la boca, del estómago, de tu vida, vas a estar unida a la lactoporrina. De repente uno o dos, o de repente no sé, más, y en algún momento van a hacer, o ya va a estar tu factor intrínseco de Castor, que es tu príncipe azul, que la mamá soñaba y toda tu familia ha dicho te vas a casar con alguien que sea, no sé, que sea médico, que sea de dinero, que sea de equipeño, no sé, ¿ya? Esa es la persona que tu papá y tu mamá han decidido para ti. Tú no lo conoces todavía, se ha producido por el estómago en las células parietales y va a pasar. ¿Hasta dónde? Hasta el duodeno. En el duodeno, que ya tú estás en la carrera, ya te graduaste, te vas a deshacer de los choques y fugas, que es el peor es nada, que no te sumaba, es más te restaba. Ahora, ahí se tiene que unir en el duodeno la cianocobalamina, la señorita, con el factor intrínseco, ¿sí? Entonces ese es el lugar de la unión. A veces es la universidad, a veces es ya el trabajo, donde será de ustedes que hagan el clic con su pareja futura, pero esta cianocobalamina unida al factor intrínseco va a caminar un largo recorrido. En ese largo recorrido va a llegar recién a la casa, ¿no? Para que la mamá le dé la bendición. Esa bendición va a ser, digamos, la tubulina. Entonces, el factor intrínseco y la cianocobalamina van a viajar, miren, duodeno, yeyuno, ilio. Cuando llegan al ilio están los enterocitos y hay un receptor que se llama la tubulina.
La cubulina solo va a dejar al factor intrínseco entrar con la cianocobalamina. O sea, si no tienes factor intrínseco, no entra. Si no tienes cubulina, no entra. O sea, la vitamina B12 no va a entrar al enterocito y del enterocito no va a pasar a la sangre. Entonces, digamos que la mamá te dice, no vienes acá si no vienes como un buen chico. Pero si no vienes con el factor intrínseco, que yo te he dicho que tiene que ser, no sé, médico, como te digo, tiene que tener dinero, haciendas, no sé, clínicas, ¿qué te pedirá tu mamá? No te doy mi bendición, no te doy herencia. Entonces, aquí puede haber falla, digamos un paciente en la lactocorrina, un paciente que tenga deficiencia en la saliva, que no produzca lactocorrina, qué raro. Un paciente que le hagan la gastrectomía, no va a tener las células parietales, no va a tener factor intrínseco. Un paciente que le hagan la duodenectomía, le sacan el duodeno, imagínate, no hay el lugar donde hagan el clic con el factor intrínseco. Pacientes que le sacan el hilo, una obstrucción intestinal que le sacan el hilo, también va a tener falla del lugar donde se absorba, una alteración, una mutación en la cubulina, una deficiencia o desnutrición para aquella deficiencia en transcobalamina. Una vez que la cianocobalamina o la cobalamina ingresa aquí al torrente sanguíneo, después que está en el enterocito, ¿va a dónde? Va al hígado para formar los almacenes de cobalamina y va también a la médula ósea u otros tejidos para ayudar en la formación de ¿quién? De la sangre. ¿Hasta ahí me han entendido? Ya está. Puede haber anticuerpos entonces en la anemia perniciosa antifactor intrínseco que están aquí y causan también por eso gastritis atrófica, o puede haber también anticuerpos anticélulas parietales, o también puede haber en algún momento anticubulina, que es más raro. Muy bien, ahora la vitamina B12 es imprescindible en dos reacciones enzimáticas, o sea, no hay otra sustancia que pueda hacer, por ejemplo, que la homocisteína se convierta en metionina. Solamente la vitamina B12 actúa como cofactor. ¿Cofactor de quién? De la metionina sintetasa. Ahora, ¿quién me dice dónde entra la metionina? La metionina es necesaria para... La metionina es un aminoácido necesario para la formación de mielina, para la mielinización. Entonces, cuando no hay, por ejemplo, metionina, hay una desmielinización. Y si hay desmielinización, es la causa por la que este abuelito estaba, dice, con base de sustentación ancha, con alteraciones a la marcha, estaba olvidadizo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá tenemos la metilcobalamina, que es cofactor de la metionina sintetasa, que hace que la homocisteína pase a metionina. Ahora, hay otra reacción en la cual la adenosylcobalamina es cofactor de la metilmalonilcoenzima mutasa, que hace que la metilmalonilcoenzima A se convierta a succinilcoenzima A. En estas dos reacciones la vitamina B12 actúa indirectamente como un cofactor, ¿cierto? Pero cuando actúa como cofactor aquí, también actúa como cofactor para que la 5-metil-tetrahidrofolato se convierta solamente a tetrahidrofolato. Ahora, la forma activa para la síntesis de ADN es esta. Entonces, cuando yo te pregunte cómo actúa la vitamina B12 y el ácido fólico en la síntesis de ADN, tú me dirás, el ácido fólico actúa de manera directa y la vitamina B12 más indirecta. O sea, la vitamina B12 le ayuda al ácido fólico y al final el ácido fólico es el que está aquí, el que está más asociado en la síntesis de ADN. Esta es la desoxirridil monofosfato, que ustedes conocen, y tiene que convertirse a la desoxirridil monofosfato. Y de ahí la síntesis de ADN. Entonces, el ácido fólico en la forma de tetrahidrofolato es cofactor. El tetrahidrofolato se convierte a metilén tetrahidrofolato y así actúa en esta transformación para la síntesis de ADN. Pero la vitamina B12 es cofactor para que la 5-metil tetrahidrofolato se convierta a tetrahidrofolato. Entonces, por eso yo te digo, uno actúa directamente en el apoyo de la síntesis y otro es más indirecto, ¿no? Aunque esta es la deficiencia más común. Muy bien. Entonces, acá les estaba comentando que puede ser la falta de alimento, ¿verdad? Puede ser la anemia perniciosa, ¿no? Acá les repito un poquito. Acá les pongo un poco para que recuerden lo que es el difilibutirato, el acilostoma duodenal, que también pueden influir en la absorción de vitamina B12. Ahora, el ácido fólico es algo un poquito distinto y me gusta explicarlos así comparativamente porque tienen un poco de antagonismo, ya no completamente, pero sí te va a ayudar. Por ejemplo, el ácido fólico es el ácido teroico unido al ácido glutámico, ¿sí? Y viene en forma de poliglutamatos en los alimentos. Esos poliglutamatos tienen que convertirse en monoglutamatos y se absorben en el yeyuno, pero de una manera más simple, no tan complicada como el ácido fólico, como la vitamina B12, perdón. Ahora, el ácido fólico está en las verduras verdes y las legumbres, pero también algunos animales que comen estas verduras también pueden tener ácido fólico. Es muy termolábil, entonces si tú a la verdura, ¿sí?, tú la cocinas o si no tú de repente la licúas
o la horneas, entonces va a perder el ácido fólico su acción. Es muy termolable, por eso se recomiendan las frutas y verduras ¿cómo se dice? Al vapor o si no crudas. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué deseas? Una zanahoria rallada, yo te digo, o sancochada, mejor es la rallada. Una beterraga, sancochada, rallada, mejor es la rallada cruda, ¿ya? Entonces es mejor que usted, por eso hacen las verduras verdes la mamá a baño María, no las cocen. Ahora, va a estar en ciertos grados de oxidación, carboxilación y conjugación, pero la idea es que los poliglutamatos se van a monoglutamatos y se absorbe de ahí fácilmente, ¿ya? Ahora, su función es transferir. ¿Qué hace el ácido fólico? Transfiere unidades de carbono en forma de grupos metil. Este es el ácido fólico. Su absorción, como le digo, viene como poliglutamatos en la dieta, pasa por el duodeno y yeyuno proximal y ahí es donde se absorbe. Duodeno y yeyuno proximal. Ahí va a haber hidrólisis, reducción, metilación también, y se va a almacenar también en el hígado. ¿Ya? Es un poco más sencillo, va a circular libremente el 60%, el 40% unido a la albúmina, muy bien, y va a excretarse en la bilis y el riñón. Yo un poco acá les hago una mnemotecnia, que el fierro, ¿dónde se absorbe? ¿Ustedes quién han puesto anemia ferrosa? ¿Quién ha puesto anemia ferrosa? Ya está, entonces fierro, duodeno, B9, que es ácido fólico, duodeno y yeyuno, y B12, híbrido. Estamos hablando ya fierro, ¿verdad? Digamos lo más bajo, pero cuando hablamos del número 9 y más abajo del 9 viene el 12, ¿no? Esa es una mnemotecnia. Ahora, el ácido fólico, ¿por qué estaría disminuido? El ácido fólico tiene un depósito más pequeño y tiene un gasto más elevado, es decir, se agota más rápidamente. Entonces, cuando una persona tiene una edad avanzada, o una persona está embarazada, por ejemplo, cuando una persona no come, por ejemplo, vegetales, ¿no? Va a tener este problema. Cuando una persona tiene alguna enfermedad de mala absorción, como enfermedad inflamatoria intestinal, el mismo VIH, la tuberculosis, ¿verdad? Gastrectomía, resecciones yeyunales extensas. Tuve un paciente que le hicieron un bypass, y en ese bypass parece que el yeyuno, en la parte alta, hicieron el bypass. La cuestión es que él ha tenido una obstrucción intestinal, no le han resecado nada, solo han hecho un bypass, y él tiene anemia por ácido fólico, tiene por B12 también, y también tiene por fierro. Es algo curioso, porque solo han tocado el yeyuno, y se supone que el fierro se absorbe más en el duodeno, ¿no? Bien curioso. Entonces también puede haber un exceso de utilización, como puede ser los prematuros, los que dan las mujeres que dan de lactar, las embarazadas, cualquier enfermedad hematológica que yo dé quimioterapia. No sé si se han dado cuenta que damos ácido fólico, sea cirrosis, sea enfermedad renal crónica, o sea mis leucemias, mis linfomas, mis mielomas, o sea una anemia hemolítica, o sea una anemia ferropénica. Yo les digo a veces, perdón la palabra, la han prostituido al pobre ácido fólico. Para todo lo utilizan al pobre ácido fólico, pero como ustedes ven, hay una base que se agota muy rápido, y se asocia a muchas enfermedades, ¿no? También puede haber un exceso de eliminación de ácido fólico, como por ejemplo en algunas enfermedades hepáticas, en algunas enfermedades renales, y hay drogas como los anticonvulsivantes, la sulfasalacina, que alteran la absorción del fierro. Muy bien, acá también algunos medicamentos, el metotrexate que les decía, el 5-fluoracilo, la hidroxicarbamida, que ustedes nos ven utilizar en trombocitosis esencial, en policitemia vera o en leucemias mieloides crónicas al debut. Las pentamidinas, la fenitoína. Acá la metformina está anotada. Yo he visto poco que algún paciente con diabetes que solo use metformina que tenga deficiencia de ácido fólico. He visto muy poco. Muy bien. Entonces vamos a ver que la anemia megaloblástica puede ser por deficiencia de B12 y directamente de ácido fólico, directamente una anemia disfuncional y por ende una anemia megaloblástica. Este es un cuadrito resumen que sí quiero que se lo aprendan. Entonces yo les pongo acá, la vitamina B2, el requerimiento es de 7 a 30 microgramos y de folato es de 200 a 250 microgramos por día. ¿Qué alimentos principalmente tienen vitamina B12? Animales. ¿Y qué alimentos tienen principalmente folato? Los vegetales, ¿cierto? Pero también el hígado, porque algunos animales comen frutas y verduras y ellos tienen también en su hígado almacenes de ácido fólico. Ahora, la cocción no inhibe la vitamina B12, entonces tu carne tiene que estar bien cocida, no hay problema con la vitamina B12. En cambio, el ácido fólico sí se destruye rápidamente por la cocción, es muy termolábil. Depósitos en el cuerpo, mira, de 2 a 5 miligramos de vitamina B12 y de 10 a 12 miligramos de ácido fólico, pero el ácido fólico necesitas más, aunque tienes un depósito mayor. Se dice que el depósito de vitamina B12 te dura 1000 días y el depósito de ácido fólico te dura 100 días, como mnemotecnia también, ¿ya? Eso lo dice San Miguel.
Ahora, la absorción aquí de vitamina B12 es en el hilo y la absorción de ácido fólico en bodenio y ayuno. Las necesidades, un poquito de acuerdo a la ingesta diaria, la circulación enterohepática, no les voy a preguntar eso, el transporte. La vitamina B12 va unida a la transcobalamina, pero cuando está en tubo digestivo con la aptocorrina y también con el factor intrínseco. El ácido fólico hemos dicho unido a la albúmina. Ahora hay fórmulas fisiológicas como la metilcobalamina y la adenosircobalamina, y tenemos productos derivados reducidos del ácido fólico, y la forma terapéutica tenemos cianocobalamina y también tenemos hidroxocobalamina en el medio. Y el ácido fólico viene como ácido fólico, ácido folínico, folinato de calcio. Muy bien, hay otras causas de anemia megaloblástica ya para ir terminando, que son los síndromes mielodisplásicos, la leucemia amiloide M6 y los pacientes que reciben terapia antirretroviral. Estos pacientes tienen morfología megaloblástica, por eso les pongo los dibujitos, pero no hay una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿cierto? Muy bien, ahora estos son los medicamentos que podrían causar anemia megaloblástica, son un montón. Pueden leerlos. Cuando tengas un paciente que tenga anemia megaloblástica y tú dices, pero come bastante vitamina B12, le echo anticuerpos, entonces buscas si tiene alguno de estos medicamentos. Ahora, hay anemias macrocíticas no megaloblásticas, o sea que en el protis no están ni macrovalocitos de repente, no hay hipersegmentados, que en la médula ósea no hay megaloblastosis. ¿Quiénes serán? Entonces, aquí están. Cuando es un recién nacido, cuando hay reticulocitosis, cuando hay enfermedades hepáticas, cuando hay alcoholismo crónico y cuando hay falla de médula ósea. ¿Qué significa falla de médula ósea? ¿Quién me dice? Es anemia plástica o insuficiencia medular, eso es. Entonces, como hemos visto en la mañana, aquí estaba conmigo en la clase, hemos visto un paciente que tenía anemia plástica y un volumen muscular un poco alto, ¿no? 104, 105, 106. Entonces, las anemias aplásticas o son normocíticas o pueden ser macrocíticas, no megaloblásticas, porque tú le haces una aspirada a una anemia plástica y va a tener pancitopenia, va a tener poquísimos, pero va a haber células, pero van a ser más que todo linfocitos maduros. Ahora, igual que la anemia ferropénica, la anemia es la punta del iceberg, no sé si me entienden. Entonces, arriba a la cabeza está la anemia, pero antes de que aparezca la anemia, en la base, ¿quién estaba? La deficiencia de vitaminas. Entonces, si tú empiezas a ser vegetariano de repente el día y te tomas la vitamina B12, va a empezar a bajar de acá 1, 2, 3 años. Y después de que baje la vitamina B12 o el ácido fólico, después de unos 3 meses, 2 meses, va a alterarse el glóbulo rojo, o sea, el glóbulo rojo se va a volver más grande. Entonces, esta es la secuencia. Primero, disminuye los niveles de vitaminas dentro de la sangre. Segundo, los neutrófilos se vuelven hipersegmentados, los glóbulos rojos se vuelven macrocíticos, la médula ósea empieza a volverse megaloblástica y recién aparece la anemia. De aquí para acá puede haber 1000 días en vitamina B12. De aquí para acá pueden haber 100 días en ácido fólico. Muy bien, acá les ponía un poco de lo mismo. Ya, ahora, ¿cuál es la clínica de toda la anemia? Tú ya la sabes: fatigabilidad, cansancio, palpitaciones, pérdida de peso, hay keilitis, acá unos surquitos que ves, ustedes dicen beso de la araña, no es el beso de la araña, puede ser deficiencia de vitamina B12. Puede haber fiebre, por ejemplo, si es que hay alguna infección por pancitopenia, diarreas a veces, vómitos. Esto es un trabajo que hicieron, encontraron hasta úlceras orales. Muy bien, acá pancitopenia también puede ser la puerta de entrada. Yo siempre les digo que el fluxograma, para que tú pienses en una enfermedad, tienes que tener un síntoma. ¿Cuál es la puerta de entrada para tu enfermedad? Entonces, para anemia megaloblástica, su puerta de entrada es una anemia o una pancitopenia. Si estás sospechando de deficiencia de vitamina B12, también anemia o pancitopenia. Ahora, pero todas las causas de pancitopenia, ¿cuántas son anemia megaloblástica? Entonces vamos a ver acá lo azulito, todo esto. Muy bien, pancitopenia. Acá les pongo un poco de la keilitis. ¿Qué es keilitis, doctor? Es unas rayitas que te salen en la boca. Puede haber también una subictericia que ya te dije, alteraciones neurológicas como por ejemplo ataxia, puede ser adormecimiento. También se puede confundir con esclerosis múltiple y también se puede confundir con degeneración combinada subaguda o mielinolisis funicular. Lo que pasa es que va a haber una desmineralización y tu paciente puede tener parestesias, debilidad, no puede, de repente tiene calambres, no tiene buena sensibilidad superficial al calor, al frío. Ahora, se dice que la anemia perniciosa, que yo les dije que es la más común de las anemias por deficiencia de vitamina B12 y por ende de la mayoría de anemias megaloblásticas, se dice que hay un fenotipo característico, o sea, son mujeres que tienen otras enfermedades autoinmunes como estas: vitiligo, Hashimoto, tirotoxicosis, Addison, de repente diabetes mellitus de tipo 1, hipoparatiroidismo, que son personas que tienen atrofia gástrica, que tienen acloridia, que están con otras enfermedades autoinmunes,
que en la biopsia van a tener infiltrado linfocítico y van a tener los anticuerpos. El diagnóstico se hace con los anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales. Generalmente son adultas mujeres, dicen que son son europeas algunas, por eso le ponen ojo azul, y generalmente tienen grupo sanguíneo A y tienen este HLA. Se han hecho estudios y suelen tener alteraciones psiquiátricas. Muy bien, ahora, ¿cómo haces tu diagnóstico? Tienes tu anemia, pides tus constantes, pides el hemograma, los leucocitos y las plaquetas y vas a tener pancitopenia. Son francamente macrocíticas, o sea, el volumen corpuscular medio generalmente es más de 110, ¿ya? Si tienes menos de 110, duda. O es una anemia ferropénica y por deficiencia de vitamina D va a ser una anemia mixta, o es otra cosa, puede ser una anemia plástica, puede ser simplemente una anemia hemolítica, que por ahí, por los reticulocitos, la anemia suele ser más macrocítica. Ahora, ¿qué más vas a hacer? Pides dosaje de vitamina, y eso lo pongo en una tablita por acá. Este es el protis de sangre periférica, los neutrófilos hipersegmentados, la macrocitosis. Por acá tengo mi cuadrito, ya está. Tienes un volumen corpuscular medio aumentado. Acá, este me gusta más. Tienes una anemia macrocítica, ¿y por dónde empezarías? Por lo más fácil. Algunos tienen esta anemia y dicen, doctor, aspírelo. Los exámenes tienen que ir en orden. Mientras menos invasivo, entonces, mientras menos invasiva y menos costosa y más accesible, tú tienes que usar los exámenes. Entonces, no me vas a mandar una anemia macrocítica de un niño de 2 años y decir, doctor, aspírelo. Estoy sospechando de anemia plástica, tómale una biopsia. Empezamos por los exámenes menos invasivos, más baratos, más accesibles, que es el dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. Si te sale que están bajos, entonces tú diagnosticas anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico y empiezas a buscar las causas. Pueden ser intestinales, nutricionales, autoinmunes. Ahora, tienes vitamina B12 baja y el ácido fólico normal, entonces diagnosticas solo deficiencia de vitamina B12 y buscas lo mismo: intestinos, drogas, desórdenes congénitos. Luego, cuando tienes la vitamina B12 y el ácido fólico bajo, la vitamina B12 normal, entonces buscas causas de deficiencia del ácido fólico, y también son casi las mismas, ¿no? Intestino, fallas de absorción, drogas, o de repente deficiencia en la nutrición. Y cuando tienes las dos normales, ahí viene lo bravo. ¿Qué haces? Pides reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, entonces tú dices, puede haber una anemia hemolítica o una anemia aguda por hemorragia, que vamos a hacer un seminario. Y cuando están los reticulocitos bajos, entonces tú sospechas que puede ser alcoholismo, hipotiroidismo, enfermedad hepática, síndrome megalodisplásico, y tú tienes que consultar al hematólogo. Hasta acá tú puedes tratar, o sea, tú puedes tratar como médico general, como pediatra, puedes tratar hasta ahí. Acá vamos a regresar un poco, les hablaba un poco de la clínica. El diagnóstico siempre va a empezar por antecedentes, por la clínica, por los exámenes auxiliares que ya hemos ido hablando. Para ácido fólico, acá un paréntesis en cuanto a las alteraciones del sistema nervioso central. Por eso las mujeres deben usar durante el embarazo ácido fólico como suplemento, porque pueden tener meningocele, alteraciones del sistema nervioso. Muy bien, este algoritmo es algo parecido a lo que hemos ido hablando. El tratamiento es bien sencillo. Si es una deficiencia de vitamina B12, yo doy una ampolla de hidroxocobalamina que viene de 1 miligramo, ¿verdad? 1 miligramo, o si no, 1000 microgramos, que es lo mismo. Perdónenme. Y yo le empiezo a dar a la paciente diario una ampolla por 7 días, luego le coloco la siguiente semana 2 ampollas por semana, luego le coloco, la voy espaciando, ¿no? Entonces la primera semana le coloco diario, la segunda semana le coloco cada 2 días, o sea, interdiario. La tercera semana le coloco cada 3 días y luego cada 4, hasta el final que le coloco cada semana. Luego al siguiente mes le coloco solo cada mes. Y si el paciente tiene algún problema de deficiencia ya, que les digo, crónica, ustedes tienen que colocarle de por vida. ¿Qué pacientes necesitarían vitamina B12 crónicamente? Bariátricos. ¿Perdón? Bariátricos. ¿Perdón? Anemia perniciosa. Bariátricos. Puede ser. Cirugía bariátrica. Una cirugía bariátrica, una operación de livio, una operación del yeyuno, de repente para el ácido fólico. Para la vitamina B12, entonces, hay causas que son, digamos, crónicas, y yo tengo que darle de por vida. En todo caso, le tendré que dar 1 miligramo o 1000 microgramos, que es lo mismo, cada 3 meses, ¿cierto? Entonces eso lo puede hacer cualquier persona, no necesitan hematólogo a veces ahí. Y cuando es profiláctico, si yo sé que le han hecho cirugía bariátrica a una amiga, ¿no?, a un familiar, yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Colócate vitamina B12, ácido fólico, solo busca un hematólogo. Cuando es el ácido fólico es más corto el tratamiento y puede ser vía oral.
Por ejemplo, la dosis es de 5 miligramos. ¿De cuánto viene la pastilla del ácido fólico? Ustedes que ya están notando hematología. ¿De cuánto viene? Dice ser acá dosis 5 miligramos. Viene de 0,5. ¿Cuántas pastillas entonces tienes que darle? 10. 10 pastillas de ácido fólico diariamente por 4 meses. Y si solucionas la causa, entonces no hay problema. Y si no la solucionas, tienes que darle suplementos de por lo menos 1 o 2 tabletas de por vida. Ahora, ¿en quiénes hay que prevenir? Todos los pacientes que están embarazadas, todas las anemias hemolíticas que sean congénitas, adquiridas, intravascular o extravascular, las diálisis, la prematuridad, necesitan ácido fólico profiláctico. Este es el último casito que solo quiero que vean la evolución. Es un varón también de 55 años, que fíjense, tiene una anemia severa, macrocítica, hipercrómica, más de 34, leucocitos normales, plaquetas un poquito de plaquetopenia, reticulocitos un poco aumentados, bilirrubinas un poquito, bueno, casi normal, ¿no? 1.1, otros aceptan hasta 1.5, autoglobina disminuida. Esto nos dice que hay una hemólisis intravascular principalmente, y la vitamina B12 en 95, o sea, sí había deficiencia de vitamina B12, ácido fólico normal. Esto quiero que te ubiques. Mira, el paciente empezó con 5.7. A los 2 días de colocarle vitamina B12, 7.9. A los 5 días, 9.1. A la semana, 9.4. O sea, subió casi 4 puntos. A los 32 días, 11 de hemoglobina. O sea, la vitamina B12 para un paciente que tiene deficiencia es como si tuvieras un muerto y lo resucitas. Tiene pancitopenia y se mejora, ¿sí? Entonces, ahí yo no lo transfundo, este paciente no lo transfundieron. Entonces hay doctores que se bloquean y dicen, transfúndanlo, tiene deficiencia de vitamina B12, pero tiene una anemia severa. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿para qué lo transfundes? La clave en las anemias severas, si es que tú ya tienes la causa y la puedes controlar y tratar, es si está hemodinámicamente estable o no, si es que es aguda o es crónica. Todo lo demás mejoró. Fíjate, las plaquetas de 124.000 a 299.000, y los leucocitos, ¿dónde están mis leucos? De 3.400 a 4.700. Muy bien, yo te pongo ahí un mensaje, decide en tu alimentación. No sé si tú seas vegetariano o no, pero mira, este chiste te lo dejo ahí. Acá también les dejo un chiste, porque ustedes van a aconsejar a los pacientes, y lo principal es la prevención. Entonces tú tienes que aconsejar cómo comer. Yo, por ejemplo, como contigo y te veo que estás comiendo chancho, que no comes fruta, nunca te veo comer fruta. Yo te digo, eres doctor, ¿no? Entonces la fruta no es necesaria. ¿Tú qué me vas a decir? No, sí, para el ácido fólico. Y hoy día que has aprendido, hay una anemia. Yo les he presentado deficiencias de vitamina B12, pero también qué personas pueden tener, aparte de los que hemos visto que puedan estar entre nosotros, deficiencia de ácido fólico, las anoréxicas, las bulímicas. Hay pacientes o hay personas también, nosotros mismos, alguien tiene algún defecto de la alimentación, de repente no come bien o simplemente no consume las frutas y verduras y va a tener esa deficiencia, ¿ya? Ojo. O en el mismo hospital, en el hospital les dan todas las frutas y verduras casi cocidas y raras veces les dan fruta y verdura, ¿ya? Entonces también van a necesitar suplemento de ácido fólico. ¿Alguna pregunta, duda? Esta es la última diapositiva. ¿Qué les voy a preguntar yo? Les voy a preguntar la fisiopatología, el aborto intramedular, la sincronía en el citoplasma, les voy a preguntar eso. ¿Qué más les voy a preguntar? Por ahí el ácido metilmalónico y la homocisteína, que suelen estar aumentados cuando hay deficiencia de vitamina B12. ¿Qué más les puedo preguntar? ¿No? Por ahí el tratamiento, bien raro que les preguntemos, porque es más que todo de acuerdo a cómo va el paciente. Entonces rara vez les vamos a preguntar. ¿Qué más le vamos a preguntar ahí? Por ahí los tipos de anemia por deficiencia de vitamina B12 y los tipos de anemia por deficiencia de ácido fólico. Si todo está claro, pasemos al caso clínico.